De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos una vez más a este su canal de regreso a las sendas antiguas. Hoy vamos a retomar un tema que tiene que ver con un tema que está en Isaías capítulo 9, versículos 5 y 6, donde habla de el nacimiento de un niño y que tiene nombres que son cualidades atribuidas a Dios, pero que en un sentido figurativo han sido aplicadas a este niño del cual el profeta Isaías menciona. Así que vamos a mirar que en el cristianismo han llegado a creer que esto se refiere a Jesús, y ellos dicen que, como dice el versículo, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, que lleva el imperio sobre sus hombros, se llamará maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre de la eternidad, príncipe de la paz. Realmente nosotros rechazamos la traducción cristiana porque ahí capitalizan la palabra hijo, y a esto se le atribuye un epíteto divino. Entonces, el pasaje realmente de Isaías dice: por cuanto nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, sobre cuyo hombro estará el mando, y su nombre es Consejero, Dios fuerte, maravilloso, Padre eterno, príncipe de paz. En otra parte, otra traducción dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la autoridad está sobre su hombro, y el maravilloso consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, llamó su nombre príncipe de paz. Así que el comentario de Soncino, que es uno de los comentarios de otros comentarios que hay, dice que el capítulo está hablando sobre la caída de Asiria y el anuncio del nacimiento del rey Ezequías. Entonces, es lógico que el capítulo 9 está hablando de la invasión asiria tanto al reino del norte como después el intento del imperio asirio bajo Salmanasar, bajo Sargón, bajo Sennacherib, que de los 3 intentos o más que hubo, terminaron llevándose a las tribus del norte, las 10 tribus que componían el reino de Israel. Y también aquí hay algo que atañe lo que encuentran en Mateo capítulo 4, versículo 15, donde habla de un tema en el cual se dice, y lo voy a leer ahorita, en Mateo capítulo 4, versículo 3 dice: y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, hablando de las correrías de Jesús. Y luego dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, en el Nuevo Testamento atribuyen que a Galilea de los gentiles le resplandeció la luz porque Jesús estuvo ahí. Pero realmente eso no tiene nada que ver con el pasaje de Isaías en el capítulo 9 que dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón. La primera vez fue bajo el imperio de Salmanasar. Y dice: a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz
resplandeció sobre ellos. Esto que tienen en el capítulo 4, versículos 13 al 16, 17 de Mateo, están sacando de aquí del capítulo 9 de Isaías y se lo están atribuyendo a Jesús. Como él pasó y visitó Galilea, y él era de Galilea, de Nazaret, entonces le atribuyen que como él visitó esa tierra de los gentiles, a los gentiles les resplandeció la luz. Esa es una pésima interpretación, porque lo que Isaías está hablando en el capítulo 9 tiene que ver con la liberación de, del reino de Asiria de estos territorios. ¿Sí? Vio gran luz. ¿Qué vieron gran luz? La luz que ellos vieron fue la derrota de los asirios, especialmente precisamente por este rey cuyo nacimiento es anunciado por Isaías, este niño, y es Ezequías. Y bajo el mando de Ezequías fue que los asirios fueron derrotados. Y cuando ellos fueron derrotados es cuando Isaías escribe aquí que finalmente luz les resplandeció, porque ellos vivían en sombra de muerte, temiendo las invasiones asirias. Luego, nada tiene que ver con el tema de Jesús en Mateo capítulo 4, versículos 13 al 15. Es uno de los... menciono esto porque estamos en el mismo capítulo 9, donde se menciona el tema de que un niño nos ha nacido. Bien, entonces tendremos que mirar realmente la interpretación de Soncino. Es que este capítulo está hablando sobre la caída de Asiria, ¿sí? Y el anuncio del nacimiento de Ezequías. Así que este es un evento que ocurre en el presente, en la época de Isaías. Así que no puede transferirse a Jesús, que vino a existir 600, de pronto 700 años después. No, esto es un evento que se lleva a cabo en el tiempo presente de Isaías. No es un evento en el futuro. Un evento en el futuro diría que un niño nacerá a nosotros, pero esto no es lo que el versículo dice. Así que no podía referirse a Jesús, que nació después de muchos centenares de años. Es importante agregar, como a este niño se le agregaron epítetos, Dios maravilloso, Padre eterno, consejero de paz, príncipe de paz, consejero maravilloso. Es importante agregar que es común en el hebreo que las personas tengan nombres que contienen el nombre de Dios o el nombre de Dios en él. De hecho, por ejemplo, Josué se llamó Yehoshua, que significa es la voluntad del Eterno en salvar. Entonces, y hay muchos otros nombres, los nombres de Daniel, de Ezequiel, de Elías, todos tienen epítetos que configuran algo que tiene que ver con Dios. Ezequiel, por ejemplo, Dios es mi fortaleza, o Dios me fortalece. Entonces, vemos que realmente es una forma figurativa de aplicar epítetos divinos a los nombres de seres humanos. Bueno, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Será llamado su nombre por el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su dominio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia desde ahora y para siempre. El celo de Hashem, de los ejércitos, hará esto. Ahora, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, es verdad, sí, es verdad que se refiere a un Mesías, es decir, a un ungido, es decir, a un rey. ¿Por qué? Porque todo rey de Israel es ungido, y Ezequías fue ungido como rey de Israel, así que él era un Mesías. Entonces, en ese sentido, sí tiene que ver con un Mesías, pero no se refiere a el Mesías de la era mesiánica, en absoluto. Y está comparando, obviamente,
el reinado de Ezequías, de pronto con el futuro reinado en la era mesiánica del Mashiach, que tendrá muchas de las características que tuvo el reinado de Ezequías. Ahora, dice que sobre el hombro de su padre caía el peso de Asiria, que sojuzgaba a la nación judía con su terror. Obviamente, sobre el hombro de este rey, de este niño, iba a caer el peso, ¿sí? El yugo de Asiria. Pero ya dijimos que en Ezequías el dominio sería la independencia y liberación política. Así que esta es la traducción más aproximada a lo que el original dice. Como ven, no son nombres del niño, sino de quien lo nombra, a él como príncipe de paz. Este y solo este es el nombre, en realidad, un apelativo del niño que nacerá. Ahora veremos cada uno de los 4 nombres que Dios ha dado aquí y su razón por la cual esto se presenta. Ya dijimos que en Isaías, otra vez repito, presenta muchos de sus mensajes mediante el uso de nombres proféticos. Un ejemplo, en Isaías capítulo 7, versículo 3, el hijo de Isaías, que se llamó Sear Yasub, quiere decir el remanente regresará. También en Isaías 7:14, donde habla de Emanuel, no es que el niño que iba a nacer, a propósito del tema de la mujer joven en Isaías 7:14, que fue la esposa de Isaías la que tuvo este hijo, y el nombre Emanuel aquí quiere decir que ese niño representaría, es una señal, no era que el niño se iba a llamar Emanuel, no, es que el nombre Emanuel es un representativo de la presencia de Dios en ese momento en que Judá estaba siendo amenazado con una invasión de los reinos del norte. Entonces, Emanuel es la señal que Dios le dio a Judá de que Dios estaría cubriéndolo con su providencia y que el reino de Judá no iba a ser invadido como realmente no lo fue. Y Sennacherib llegó hasta las puertas casi de Jerusalén, invadió muchos territorios y ciudades del área de Judá, pero no pudo entrar en Jerusalén. Y entonces aquí es donde vemos el milagro que realmente Dios obró en este momento al prometerle a Ezequías a través del profeta Isaías que ese rey Sennacherib no iba a entrar en Jerusalén, no iba a disparar ni una flecha, y que más bien, como la narrativa bíblica nos dice, esa noche murieron 185,000 soldados asirios y Sennacherib tuvo que regresar a Nínive, donde eventualmente murió asesinado por sus mismos hijos. Esto lo había dicho ya Dios cuando a través del profeta Isaías le hizo saber a Ezequías que este sería, que no se preocupara, porque Isaías le oró a Dios pidiéndole, clamando en ese momento, ya que Jerusalén estaba rodeada por Sennacherib, estaba sitiada. Bien, entonces, en uno de estos pasajes donde dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno está sobre su hombro, y se llama su nombre admirable, consejero, es el Dios fuerte, Padre eterno, soberano de paz, para que el principado se multiplique y la paz no tenga fin sobre el trono de David y sobre su reino, afirmándolo y confirmándolo en el derecho y en la justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hace esto. Isaías capítulo 9, versículos 5 y 6. En este pasaje el profeta presenta su mensaje ideando un nombre profético para Ezequías. El nombre tiene la forma de una oración que, aunque dada a Ezequías, declara el poder y la benevolencia de Dios. En el cristianismo alegan que este pasaje predice el nacimiento de Jesús y que el nombre enumera sus atributos. Una lectura atenta de la profecía de Isaías muestra que es un testimonio
cuidadosamente elaborado del gran amor de Dios por su pueblo. A Ezequías se le llama un consejero maravilloso porque esta parte del nombre predice lo que Dios hará por el rey y el pueblo del reino de Judá. En Isaías 14, versículos 24 y 27, el Señor de los ejércitos ha jurado diciendo: como lo he pensado, así será, y como lo he determinado, así se cumplirá, que quebrantaré a Asiria en mi tierra, y sobre mis montes la pisotearé. Entonces su yugo se apartará de sobre ellos, y su carga se apartará de sobre sus hombros. Este es el propósito que está determinado sobre toda la tierra, y esta es la mano que está extendida sobre todas las naciones, porque el Señor de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo anulará? Y su mano está extendida. ¿Y quién la hará retroceder? Eso lo tenemos en Isaías 14, 24. Entonces, no temas por las palabras que has oído, con las cuales los siervos del rey de Asur. ¿Por qué? Porque los siervos del rey de Sennacherib vinieron e insultaron prácticamente a Ezequías, estando Jerusalén sitiada. Enviaron unos emisarios y insultaron la autoridad de Dios. Entonces Dios le responde en cierto sentido a través de Isaías, en Isaías 37, versículos 6 y 7, donde Dios dice: no temas por las palabras que has oído, con las cuales los siervos del rey de Asiria me han blasfemado. He aquí, pondré en él un espíritu, y oirá rumor y volverá a su tierra, y haré que caiga a espada en su tierra. Entonces ya había yo mencionado esto, de que Sennacherib regresó a Nínive y allá murió. Y no pudo entrar a Jerusalén, estando casi en las puertas. No pudo entrar. A Ezequías se le llama el Dios fuerte, porque esta parte del nombre predice que Dios protegerá a Jerusalén a través de la maravillosa eliminación de la amenaza planteada por el ejército de Sennacherib. Por tanto, así ha dicho Dios acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta allí, ni vendrá delante de ella con escudo, ni pondrá contra ella baluarte. Por el camino que vino, por el mismo camino se volverá, y no llegará a esta ciudad, dice el Señor, porque yo defenderé esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de mi siervo David. Isaías capítulo 37, versículos 33 al 35. A Ezequías se le llama el Padre Eterno, porque este nombre predice que Dios añadirá años a su vida. Sabemos que Dios le extendió a Ezequías la vida por 15 años más. Cuando él estaba casi por morir, Ezequías le oró a Dios y Dios le extendió su vida por 15 años más. Entonces, Dios le dice a Ezequías a través de Isaías, le dice: ve y dile a Ezequías, así dice el Señor, el Dios de David, tu padre: he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí añadiré a tus días 15 años. Eso está en Isaías capítulo 38, versículo 5. Otro de los nombres que figurativamente se le dieron a Ezequías era gobernante de la paz. A Ezequías se le llama el gobernante de la paz porque este nombre predice la bondad paternal de Dios hacia él. El castigo por la falta de fe. Sabemos ¿qué podemos decir aquí? Que Dios le prometió paz durante los años que le faltaban a Ezequías. Y sabemos que Ezequías gobernó por 29 años, de los cuales los 15 últimos fueron añadidos a la vida de Ezequías. Entonces, resulta que los babilonios vinieron a visitar a Ezequías y Ezequías les mostró los tesoros del templo y lo hizo de una forma como muy opulenta. Entonces, los babilonios vinieron como amigos, pero realmente venían como a espiar para ver cuáles eran los tesoros que tenía Ezequías, y él tenía muchos tesoros. Entonces,
Dios le mandó un castigo, y el castigo por la falta de fe en el Todopoderoso se pospondrá y la paz prevalecerá durante los últimos años del gobierno de Ezequías. Entonces dijo Ezequías a Isaías: buena es la palabra de Dios que has hablado. Dijo además: si en mis días hubiere paz y seguridad. Obviamente, eso está en Isaías 39, capítulo 39. Obviamente que eventualmente los babilonios vinieron y se tomaron el reino de Judá. Y todos los tesoros del templo fueron llevados a Babilonia. Entonces, Dios castigó esa opulencia de Ezequías, de pronto una falta de fe, una opulencia, el haber mostrado todos los tesoros a los babilonios. Entonces, igual, Dios le prometió que durante su gobierno y durante su vida, su gobierno tendría paz. Bueno, ahora, la evidencia arqueológica muestra que hubo un aumento repentino también de la población de Judá después de la caída del Reino del Norte. Sabemos que Sargón, Salmanasar, Sargón y también Sennacherib influyeron en los destierros de los reinos del Reino del Norte, que fue en el año 722 más o menos. Y por eso muchas de las personas que estaban en el Reino del Norte huyeron al Reino del Sur, que es el Reino de Judá. Y por eso hay una evidencia arqueológica que muestra que hubo un aumento repentino de la población en Judá después de la caída del Reino del Norte. Aparentemente muchos refugiados huyeron hacia el sur, dando así cumplimiento a la declaración que el gobierno puede aumentar. A esto le sigue: y la paz no tendrá fin. Una descripción hiperbólica de cantidad indefinida sobre el resto del reinado de Ezequías. Isaías 2:7 y Eclesiastés 4:8. La palabra para siempre también, porque esta es una palabra que dice que su reino para siempre. La palabra olam, traducido como para siempre, puede tener el significado de un periodo de tiempo indefinido y puede referirse a los efectos a largo plazo de las reformas de Ezequías o también durante la vida de Ezequías. Este pasaje también puede referirse a la reafirmación de las promesas de Dios a David debido al celo de Ezequías por erradicar la idolatría. Y fue que Ezequías hizo obras maravillosas erradicando la idolatría, quitando los altares, también destruyó la idolatría, había idolatría en el templo, y debido a sus antepasados, a su padre que había introducido la idolatría, al rey Acaz. Así que él mismo destruyó el famoso culto a la serpiente Nehushtan, desde la época de la travesía por el desierto. Entonces esa serpiente vino a cobrar como un amuleto para muchos de los israelitas de la época. Entonces él destruyó ese mito, destruyó la serpiente de bronce, que en cierto sentido le estaban dando mucha importancia. Y eso tiene que ver con destrucción de la idolatría. Así que la casa de David fue confirmada una vez más como la única línea dinástica legítima que Dios aceptaría sobre su pueblo desde ahora y para siempre. O sea, Ezequías compuso otra vez, trajo al orden según los mandamientos, la Torá, la Escritura, en lo que tiene que ver con la adoración, con el servicio a Hashem, y lo trajo y lo puso otra vez en regla, reafirmó el sacerdocio, quitó las imágenes, etcétera, etcétera. También, esta notoriedad de Ezequías radica en su apoyo al futuro espiritual de Israel, porque él resantificó el culto religioso y restableció la pura fe monoteísta de Israel. Eliminó todas las prácticas idolátricas mediante la limpieza del palacio y del templo, de imágenes y de altares paganos, y centralizó el culto a Dios en Jerusalén. A pesar de la apostasía que ocurrió durante el reinado del hijo de Ezequías, o sea, de Manasés, sus logros lo sobrevivirían, dejando un impacto eterno e indeleble en la historia de su pueblo. Así, Dios, a través de Isaías, otorga a Ezequías este nombre que honra
al rey, enunciando las maravillas que Dios hará por él y a través de él por el pueblo de Israel. Los cristianos alegan que el nombre maravilloso, consejero, es el Dios fuerte, el Padre eterno, el soberano de la paz, se refiere a un Jesús divino encarnado. Sostienen que tal nombre solo puede aplicarse a Dios mismo. Para que su afirmación acerca de Jesús sea más plausible para el lector de este versículo, las Biblias cristianas generalmente traducen los verbos del versículo 5 en tiempo futuro, en lugar de tiempo pasado, como está en el texto hebreo. Esto da la lectura engañosa, porque un niño nos nacerá, hijo nos será dado, y el gobierno descansará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Obviamente que estos tiempos en futuro no tienen nada, es una mala traducción, es una manipulación para querer hacer ver este tema de Isaías como un tiempo futuro. No, lo que Isaías está narrando en el capítulo 9, versículos 5 y 6, es algo que sucedió durante la época de Isaías. Por lo tanto, en lugar de que la profecía se refiera a alguien que ya nació en el momento en que se enuncia, se hace referencia a alguien que aún no ha nacido. Esta es la intención del cristianismo. Algunos cristianos admiten que consejero maravilloso y gobernante de paz se pueden aplicar a un hombre, pero alegan que las frases Dios fuerte y Padre eterno no pueden formar parte del nombre de un hombre. Asumiendo que este pasaje es mesiánico, también sostienen que este nombre profético ilustra que el Mesías tiene que ser tanto Dios como hombre. O sea, tienen un razonamiento completamente deformado, porque la Biblia no apoya el concepto de un Mesías divino, no, el Mesías va a ser un ser humano, entonces no tiene nada que ver con la interpretación cristiana. Bien, entonces hay muchos ejemplos bíblicos de humanos a los que se les dan nombres que tienen el propósito de declarar o reflejar un atributo particular, como ya lo hemos visto. Entonces, vamos a ver si algunos de estos epítetos tienen algo que ver con Jesús, pero vamos a comparar. Un Dios fuerte no está al servicio de nadie. Si es un Dios fuerte que aplica a Jesús, pues no puede ser, porque en Lucas capítulo 2, versículo 51 dice: y descendió con ellos, hablando del retorno con sus padres, con su madre y con su padre. Y descendiendo con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces, un Dios fuerte no puede estar al servicio de nadie, si no, no sería un Dios ni sería fuerte. También en Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, tuvo que aprender algo. Si es Dios, no tiene que aprender nada. Dios todo lo sabe. Pero aquí en Hebreo se figura a Jesús y se le dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, para mostrar que aprendió a ser obediente. Entonces, usted no puede aplicar eso a Dios, al Dios eterno, el creador de todo lo que existe. Esto no cabe aplicárselo a él. Tampoco un Dios porque nadie es mayor que él. Y en Mateo vemos el tema del Espíritu Santo, donde Jesús dice que todo pecado será perdonado menos el del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que él quiso decir aún el pecado contra el Hijo. Y si él era el Hijo, entonces quiere decir que él no era Dios. Porque o usted o es Dios, o usted es hijo, o qué es. Trae mucha confusión. Bueno, también un Dios fuerte tampoco va a pedir ayuda de nadie, porque en Mateo 26:39 Jesús dijo: Padre mío, pasa de mí esta copa. O sea, estaba pidiendo a sí mismo, o porque no puede morir de ninguna manera. Un Dios fuerte no muere. Entonces, y obviamente cuando entrega su espíritu en Mateo 27:50. El que es llamado hijo de Dios Padre no puede ser llamado Padre eterno,
Uno no puede ser simultáneamente el Hijo y el Padre. Eso es una autocontradicción. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esto es lo que realmente se está mirando con un lente más crítico acá. Tampoco puede ser príncipe de paz, porque Jesús abogaba por las luchas familiares. En Mateo 10:34 Jesús dice, no he venido para traer paz, sino espada, para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Eso no tiene ningún calificativo de una persona o de un ser que quiera la paz. No. Aquí Jesús mismo está diciendo que él vino a traer disensión, o sea, todo menos la paz. Entonces, en Lucas 9:19-27 dice, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Eso es un lenguaje muy fuerte para alguien que podría ser un príncipe de paz. No tiene sentido. Podemos también traer a colación el hecho de que la maldición de la higuera, cuando Jesús maldijo la higuera no tenía la culpa, porque la higuera no era su época de dar fruto. Entonces hay un mandamiento de que no se pueden maltratar, ni maldecir, ni destruir a los árboles frutales. Y obviamente, pues eso está en juego. Y él obró, ahí se equivocó y obró muy mal. Entonces, lo que queremos decir con todo esto es que, ¿quién es el niño en Isaías? Capítulo 9, versículos 5 y 6, es Ezequías, quien fue rey de Israel, quien fue Mesías, porque fue rey de Israel. En ese sentido, sí es un pasaje mesiánico, porque se refiere al rey Ezequías. Como todos los reyes de Israel eran ungidos, luego todos ellos eran considerados Mesías. En ningún otro aspecto es un término mesiánico, porque todo lo que Isaías dice ahí ya se cumplió en Ezequías. Y por eso los nombres figurativos de la vida de Ezequías, de lo que él tuvo que soportar, de cómo Dios lo protegió, de cómo Dios le alargó la vida, de cómo Dios liberó a Jerusalén durante el reinado de Ezequías, de cómo Dios protegió a Ezequías. Entonces, eso es lo que tenemos acá y vamos a dejar esto por ahí por ahora. Les agradezco mucho la atención. Pueden escribirme, enviarme sus comentarios. Muchas gracias por ellos. Todos los comentarios los respondo. Solamente los insto para que sigan estudiando. Y estamos trayendo todos estos textos que están en la Biblia hebrea, que el Nuevo Testamento ha malinterpretado de una manera premeditada. Ellos quisieron hacer eso para mostrar algo que no es el mensaje de la Biblia hebrea, pero es el mensaje del Nuevo Testamento, que es un mensaje engañoso, es un mensaje fabricado, inventado, para crear una figura de un Jesús que nunca existió. Ese Jesús cristiano nunca existió. Pudo haber existido un Jesús judío, pero no un Jesús cristiano que perdona pecados, que resucitó, que subió al cielo, etc. Nada de eso. Eso es teología paulina, que está llena de conceptos grecorromanos paganos y de conceptos gnósticos dualistas, como era la teoría paulina. Bien, nos quedamos por ahí hasta ahora. Muchas gracias por su atención y quedaremos pendientes para una próxima oportunidad. Shalom.